Dicen que el mar premia a los corazones nobles, y esta historia podría ser la prueba definitiva. Un pescador humilde hace una elección que ningún hombre desesperado haría, y esa decisión lo lleva a presenciar algo imposible. Te aviso, lo que estás a punto de ver no es un cuento, es una lección disfrazada de milagro. Dicen los ancianos del puerto que una vez en la vida, el mar te pone a prueba. A algunos les ofrece una tormenta, a otros un naufragio, y a unos pocos les entrega un tesoro que no brilla a simple vista. Pero a Tomás, un pescador humilde de manos curtidas y mirada cansada, el destino decidió presentarle algo que ningún hombre de su pueblo había visto jamás: un pez dorado que hablaba. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. El cielo estaba gris, el viento del norte traía un olor a lluvia, y la red de Tomás volvía a estar tan vacía como su despensa. Llevaba semanas sin una buena pesca, y su esposa, Clara, había empezado a racionar el pan para que sus 2 hijos no pasaran hambre. A pesar de todo, Tomás no era un hombre que se quejara. Había aprendido desde niño que el mar da y quita sin pedir permiso. Pero incluso él empezaba a sentir que algo no iba bien, como si una sombra invisible le siguiera desde hacía días. A media mañana, cuando ya pensaba en regresar con las manos vacías, sintió un tirón inesperado en la red. Al principio creyó que era basura o alguna piedra atrapada. Pero entonces, la superficie del agua comenzó a agitarse con una luz dorada que lo dejó paralizado. Tomás, incrédulo, tiró con fuerza hasta sacar la red por completo, y lo que encontró dentro hizo que el corazón se le detuviera por un segundo. Era un pez de escamas doradas, brillantes como el sol reflejado en una copa de oro pulido. No tenía el tamaño de un pez común. Era pequeño, delicado, casi frágil. Pero lo realmente sorprendente no era su color, sino lo que sucedió después. El pez abrió la boca y habló: «Pescador, suéltame, y recibirás algo que ningún tesoro podría comprar. Yo puedo darte lo que tu corazón más necesite». Tomás dio un paso atrás, temblando. Pensó que estaba alucinando por el cansancio, pero el pez volvió a hablar con una voz suave que parecía venir de todas partes. «No temas, solo pide». Y fue en ese momento cuando al pescador se le cruzó una idea por la mente que habría tentado a cualquier hombre desesperado. Podía pedir riquezas, comida para sus hijos, una casa nueva, o incluso un barco más grande para nunca más volver con las manos vacías. Podía tenerlo todo. Bastaba con pronunciar las palabras. Pero Tomás, respirando hondo, miró los ojos del pequeño ser dorado. Por alguna razón, no sintió codicia, sintió compasión. Aquel pez no era un objeto, ni un trofeo, ni un milagro que debía ser explotado. Era una vida. Y estaba suplicando. «No voy a pedir nada», susurró él. «Eres libre». Abrió sus manos y dejó que el pez dorado se deslizara de nuevo hacia el mar. El agua se iluminó por un instante antes de volver a su color oscuro y habitual. Tomás se quedó mirando el horizonte, solo, con la red vacía y el estómago apretado por la incertidumbre. Había renunciado a la única oportunidad que quizá tendría en la vida de cambiar su destino. Sin embargo, mientras remaba de regreso al pueblo, no podía sacudirse una extraña sensación. Como si algo enorme y silencioso, estuviera moviéndose bajo las aguas, siguiendo su bote. El aire cambió, el viento se detuvo y el mar pareció contener la respiración. Tomás no lo sabía aún, pero lo que había hecho desencadenaría un milagro mucho mayor que cualquier tesoro. Algo que no podía imaginar y que cambiaría no solo su vida, sino la de todos en la aldea. Tomás regresó al puerto casi al anochecer, remando lentamente, con la mente llena de dudas. A medida que se acercaba al muelle, los otros pescadores lo miraban con cierta mezcla de lástima y resignación. Todos sabían que llevaba semanas sin pescar nada, y nadie esperaba que ese día hubiera sido diferente. Algunos incluso murmuraban entre ellos que la mala suerte lo había escogido como víctima, como si el mar lo hubiera marcado para una larga racha de desgracias. Él no dijo nada. Solo ató su bote y caminó hacia su casa, con los hombros caídos, pero con una sensación extraña en el pecho. Una mezcla de paz y temor. No sabía cómo explicarlo, pero interiormente sentía que había hecho lo correcto al liberar al pez dorado.
aunque no pudiera justificarlo con razones prácticas. Cuando empujó la puerta de la pequeña casa de madera, encontró a Clara sentada junto al fuego, remendando una camisa vieja. Ella levantó la vista y le dedicó una sonrisa cansada. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Tomás dejó escapar un suspiro largo. «Igual que siempre, pero...». Se detuvo, pensando cómo contar aquello sin sonar como un loco. «Pero me pasó algo extraño». Clara frunció el ceño, intrigada. «¿Extraño cómo?». Él se sentó frente a ella y empezó a narrar lo ocurrido. La red que brillaba, el pez dorado, la voz que le ofreció un deseo. Clara escuchó en silencio, primero con escepticismo, después con los ojos abiertos de par en par. Cuando Tomás terminó, la habitación quedó en silencio, iluminada solo por el parpadeo del fuego. «¿Y lo dejaste ir?», preguntó ella finalmente, sin comprender. «Sí», respondió él con firmeza, aunque por dentro la duda lo carcomía. No podía pedirle nada. No hubiera sido correcto. Clara no dijo nada más. Lo miró con ternura, pero también con preocupación. Sabía que su esposo era un hombre bueno, quizás demasiado bueno en un mundo donde la bondad no siempre llenaba los platos. Le tomó la mano y la apretó, como diciendo sin palabras que, pasara lo que pasara, seguirían adelante juntos. Esa noche, sin embargo, algo ocurrió que ninguno de los dos esperaba. Cerca de la medianoche, un estruendo sacudió la aldea. No era un trueno ni un terremoto. Era un rugido profundo, como si una montaña entera se hubiera desprendido y caído al mar. Tomás saltó de la cama, abrió la puerta y vio cómo los demás vecinos salían confundidos, mirando hacia la playa. Una luz dorada iluminaba el horizonte, reflejándose en las olas como si el sol hubiera decidido regresar para una última despedida. «¿Qué es eso?», preguntó Clara, apareciendo detrás de él con los niños entre los brazos. Tomás no contestó. Algo dentro de él sabía que esa luz no era normal, que no era de este mundo. Corrió hacia la playa, seguido por varios curiosos que murmuraban teorías de todo tipo. Un barco en llamas, un meteorito, un monstruo marino. Cuando llegó a la orilla, el espectáculo lo dejó sin aliento. El mar, normalmente oscuro y salvaje, estaba completamente quieto, como un enorme espejo. Y en el centro de la bahía, emergiendo lentamente de las profundidades, había una figura gigantesca envuelta en un resplandor dorado. Parecía una criatura hecha de luz, con escamas que brillaban como miles de estrellas. Algunos hombres cayeron de rodillas creyendo que era un dios marino. Otros retrocedieron aterrados. Tomás sintió un temblor recorrerle la espalda. No necesitaba que nadie le explicara lo que estaba viendo. Lo supo de inmediato, con una certeza imposible de ignorar. El pez dorado había vuelto. Pero ya no era pequeño ni frágil. Había regresado transformado en algo majestuoso, inmenso, casi celestial. Y estaba buscando algo, o a alguien. El mar se abrió ligeramente mientras esa criatura gigantesca avanzaba hacia la orilla. Cada movimiento suyo ondulaba el agua con suavidad, como si no quisiera causar daño. Y entonces, desde lo más profundo de esa luz, una voz retumbó en la mente de todos los presentes. «Pescador, estoy aquí para cumplir lo que prometí». Los aldeanos se apartaron aterrados, buscando con la vista al pescador señalado, y Tomás, con el corazón golpeando su pecho, dio un paso al frente sin saber qué iba a suceder. Lo que estaba a punto de presenciar cambiaría para siempre el destino de su familia y de toda la aldea. Tomás se quedó frente al mar iluminado, sintiendo que las piernas le temblaban. A su alrededor, la gente murmuraba, algunos rezaban, otros lloraban creyendo que era el fin del mundo. Pero la criatura dorada, gigantesca e imponente, no transmitía amenaza. Transmitía algo completamente distinto: serenidad. El agua brilló con más intensidad cuando la voz volvió a resonar, profunda y suave como un eco antiguo. «Pescador, tu acto de compasión despertó algo que hace siglos dormía bajo estas aguas. Me devolviste la libertad cuando no tenías nada, y por eso debo devolverte algo aún mayor». Tomás tragó saliva.
No sabía qué decir. ¿Qué podía responder ante un ser que parecía salido de un mito? Dio un paso adelante mientras Clara, temblando, apretaba la mano de sus hijos a unos metros atrás. «Yo no hice nada extraordinario», balbuceó Tomás. «Solo hice lo que creí correcto». Hubo un destello de luz, como un pulso que recorrió toda la bahía. «Justo por eso», respondió la voz. «La mayoría de los hombres pide, exige, toma. Tú, en cambio, elegiste dejar ir. Elegiste confiar en que el bien vuelve. Y así será». La criatura extendió sus aletas. Era como si el mar entero respirara con ella. Luego, lentamente, bajó su cabeza hasta quedar a la altura del pescador. Una luz dorada salió de su frente, formando una esfera brillante que flotó sobre el agua. Todos los presentes dieron un paso atrás, menos Tomás, que no podía apartar la vista. «Este don no traerá oro, ni barcos, ni riquezas pasajeras», continuó la voz. «Lo que vas a recibir es algo más profundo, algo que muchos desean, pero pocos merecen». La esfera se elevó, iluminando el rostro asombrado del pescador. Y entonces, la luz se extendió en un haz que lo envolvió por completo. Tomás sintió que el aire le faltaba por un instante. No era dolor, no era miedo, sino una energía cálida, como si miles de recuerdos ajenos entraran en su alma. Vio imágenes desvanecidas, rostros de personas que no conocía, lugares que nunca había visto, decisiones que aún no había tomado. Era como observar un río de historias pasando frente a él. Cuando la luz se desvaneció, cayó de rodillas, exhausto. Clara corrió hacia él, preocupada. «Tomás, ¿estás bien?», exclamó, tomándole el rostro. Él abrió los ojos lentamente, y cuando la miró, algo había cambiado. Se incorporó despacio, apoyándose en ella, y miró a su alrededor, al mar, a los vecinos, al cielo. Entonces, la criatura habló por última vez. «A partir de hoy, podrás ver lo que los demás no ven. Reconocerás el futuro en los pequeños detalles. Sabrás cuándo el mar dará y cuándo quitará. Y no solo eso, podrás guiar a tu pueblo hacia la abundancia y evitarle desgracias. Tu don será para todos, no solo para ti. Ese es tu milagro». Un murmullo recorrió a los aldeanos. Algunos no entendían. Otros empezaban a vislumbrar la magnitud de aquel regalo. Tomás frunció el ceño, confundido. «¿Quieres decir que puedo ver el futuro?». La criatura inclinó su enorme cabeza. «Podrás ver posibilidades, caminos, señales que otros ignoran. Un don que solo los de corazón limpio pueden llevar sin corromperse. Pero úsalo con sabiduría. Lo que compartas será tu responsabilidad». El mar retumbó suavemente como si la criatura se despidiera. Poco a poco empezó a sumergirse de nuevo en las profundidades. Su luz fue apagándose hasta que quedó solo un destello dorado que duró un segundo, y luego nada. El mar volvió a ser el mar, oscuro, tranquilo, normal, o eso parecía. Los pescadores rodearon a Tomás, mirándolo como si fuera un profeta recién llegado a la tierra. Él, aún mareado, no sabía qué decir. Solo respiraba hondo mientras intentaba comprender lo que había sucedido. Esa misma noche, al regresar a casa, ocurrió la primera señal. Tomás, al pasar junto a la ventana, se detuvo en seco. Miró al cielo, frunciendo el ceño. Había algo que no encajaba. Las nubes se movían de una manera particular, como si formaran un patrón. Un patrón que él entendía instintivamente. «Mañana no debemos salir al mar», dijo de repente, casi sin pensar. Clara lo miró sorprendida. «¿Por qué? El cielo está despejado». Tomás negó lentamente. «Vas a ver tormenta, una muy fuerte, nadie debe navegar». Clara iba a responder, pero algo en la mirada de su esposo la detuvo. Ya no era la mirada de siempre, era más profunda, como si hubiera descubierto un lenguaje oculto entre las sombras y la luz. Al día siguiente, los pescadores dudaron, pero confiaron en él. Nadie salió al mar. Y esa tarde, una tormenta devastadora azotó la costa, destruyendo barcos que habrían estado navegando. Fue entonces cuando todos comprendieron que lo ocurrido en la bahía no había sido una fantasía, ni un sueño,
ni una locura. Tomás ya no era un simple pescador. Era el hombre que veía lo que otros no podían ver. El hombre que había recibido un milagro por haber dejado ir un tesoro. Con el paso de los días, el don de Tomás se volvió imposible de ignorar. No era un poder mágico como en los cuentos antiguos. No veía el futuro como una película, ni escuchaba voces misteriosas que le dictaran qué hacer. Era algo más sutil, más profundo, más humano. Era como si el mundo hubiera revelado un segundo lenguaje solo para él. Señales escondidas en el viento, en las olas, en las sombras del amanecer. A veces eran pequeños detalles. El comportamiento de las aves que anunciaba cambios de clima, la dirección de la espuma en la orilla, que revelaba dónde habría bancos de peces, el color extraño del horizonte, que advertía sobre corrientes peligrosas. Pero otras veces, su don era más grande y más inexplicable, como si algo dentro de él, algo que no provenía de ningún conocimiento humano, despertara y lo empujara a actuar. La primera semana después del milagro, Tomás salvó a la aldea de una tragedia, y no sería la última. Un día, mientras caminaba por el muelle, se detuvo de repente. Sus ojos se clavaron en un grupo de rocas cerca del acantilado, y una sensación helada le recorrió el cuerpo. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la plaza gritando: «¡Retiren los barcos pequeños del agua! ¡Ahora mismo! ¡Todos!». Los pescadores se miraron nerviosos. El mar estaba tranquilo, el cielo despejado, no había señal de peligro. Pero Tomás hablaba con tal convicción que nadie se atrevió a desafiarlo. A los pocos minutos, todos los botes estaban asegurados tierra adentro. Horas después, sin previo aviso, una corriente enorme golpeó la costa y arrasó con todo a su paso. Si los barcos hubieran estado en el agua, habrían sido destruidos. Esa noche, los aldeanos miraron a Tomás con respeto, pero también con una reverencia nueva, casi sagrada. A pesar de ello, Tomás nunca permitió que lo trataran como a un profeta. Él seguía siendo pescador, seguía remendando redes, acompañando a sus hijos a la escuela, riendo con Clara mientras compartían una sopa caliente en la mesa pequeña de su hogar. «No soy más que un hombre», decía siempre, «solo veo un poco más que antes». Pero la aldea sabía que, gracias a él, sus vidas habían cambiado para mejor. Con el tiempo, la abundancia volvió. Los pescadores regresaban cada día con redes llenas, porque Tomás les enseñaba a leer el mar como si fuera un libro abierto. Las tormentas ya no tomaban por sorpresa al pueblo. Los vientos fuertes, las corrientes traicioneras, los días de mala pesca, todo podía predecirse con la ayuda del pescador que una vez liberó un pez dorado. Pero quizás el milagro más grande no tenía que ver con peces ni tormentas. Ocurrió una tarde en la que Clara enfermó gravemente. Los médicos del pueblo no sabían qué hacer. Su fiebre era tan alta que temían perderla. Tomás, desesperado, se sentó a su lado y tomó su mano temblorosa. Y entonces ocurrió algo extraño. A pesar de la angustia, una calma profunda lo envolvió. Cerró los ojos y dejó que ese segundo lenguaje del mundo, ese que había recibido aquella noche en la bahía, lo guiara. No vio visiones, no escuchó voces, pero sintió una certeza tan fuerte que lo hizo ponerse de pie de inmediato. Corrió fuera de la casa, tomó una planta humilde que crecía en los bordes de los acantilados y la trituró para hacer una infusión. Los curanderos de la aldea lo miraron con escepticismo, pero él insistió. Aquella noche, Clara sudó y tembló, y al amanecer, la fiebre había cedido. Tomás lloró en silencio, agradecido al mar, al pez, a la vida. Fue en ese momento cuando comprendió algo profundo. El don que había recibido no era para prever desgracias ni para encontrar peces. Era un don para proteger, para cuidar, para preservar lo que amaba. Los años pasaron. Tomás se convirtió en una figura legendaria, aunque él siempre rechazó cualquier título. Dijo hasta el último día que el verdadero milagro no había sido la luz dorada ni la criatura gigante, sino la elección que había hecho antes de todo: dejar libre al pez cuando más necesitaba un milagro. Esa elección había revelado quién era realmente.
Cada generación que vino después escuchó su historia alrededor del fuego. La del pescador que pudo pedir oro, pero eligió compasión. La del hombre que recibió un don no para enriquecerse, sino para guiar a su pueblo. Y así, la aldea prosperó durante décadas. Hasta hoy, los ancianos del puerto repiten la misma lección que Tomás dejó como un legado eterno. Cuando la vida te ofrezca un tesoro, no preguntes qué puedes ganar. Pregunta qué es lo correcto. Porque a veces lo que dejas ir es lo que abre la puerta a un milagro mayor.